Fabiola Guarneros, qué gusto saludarte. Estoy impactada de lo que vas a presentar aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Como las causas de deserción escolar, porque luego no nos damos cuenta. Pensamos que hace falta oportunidades educativas en México, pero no, es que hay mucha gente que no toma esas oportunidades. Las deja medias, las tira, pues. Cuéntanos. Sí, Fer, fíjate que me llamó mucho la atención un estudio, una investigación de verdad, que es una investigación, es un proyecto de 4 años, ni siquiera es algo rápido sobre las rodillas, ¿no? Es muy, muy interesante, muy amplio, de la Universidad Autónoma Metropolitana, la Unidad Coajimalpa y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Ellos se dedicaron a estudiar las causas de la deserción escolar. Seguramente ustedes oyen eso, ay, pues ya sabemos que es porque no escogieron bien la carrera, o porque no hay dinero, o porque tienen que mandar a los jóvenes a trabajar en lugar de ya a prepararse, o porque es flojito, porque no le gustó la escuela, ¿no? Y ahí nos quedamos. La UAM decidió hacer esta investigación porque no era posible que México siguiera estando entre los países de la OCDE con mayor deserción. Más o menos 38% de los jóvenes que cursan la universidad logran graduarse. Es decir, estamos hablando de más del, pues casi el 70%, menos del 70% son las personas que terminan la universidad. ¿Por qué fue? No tiene que ver en gran medida con esta situación de que no hay una preparación vocacional, ni un entrenamiento, ni tampoco se prepara a los jóvenes desde la prepa para ver cuál es su verdadera vocación. No, no tiene que ver con esto. La UAM se sorprendió que tampoco tenía que ver con los planes de estudio, si eran interesantes o no, si el área curricular era adecuada, si las materias eran adecuadas, si el número de materias, el horario. No, no, no. Se encontró con que la depresión, el déficit de atención y la hiperactividad, el trastorno de pánico, la ansiedad, son factores prevalentes en la deserción escolar. Pues sí, Fer, así como te lo digo. Depresión, déficit de atención, trastorno de pánico, ansiedad y esos son los resultados. Aquí estas investigaciones empezaron a ver, se aplicaron encuestas a 400 alumnos, más o menos fue la muestra, y encontraron cosas inauditas. Por ejemplo, el 30% de los alumnos universitarios presenta un posible problema de salud mental en los últimos 12 meses. Entre los que prevalecen déficit de atención e hiperactividad, 14%, depresión, 13%, trastorno de pánico, 5%, abuso, dependencia de drogas, 5% y dependencia al alcohol, 4.2%. No me quedé con las cifras. Le pregunté al doctor Álvaro Peláez, que él es el coordinador responsable de esta investigación, junto con el Instituto Nacional de Psiquiatría. Pero qué datos, Fabiola, espeluznantes. Espeluznante. Decía que empezaron a preguntar a los jóvenes, y obvio, el método no fue, ¿padeces depresión o no? Porque los jóvenes no saben si padecen depresión o no es tan fácil aceptarlo. Empezaban a preguntar, ¿cuántas horas al día estás en la cama, no? ¿Cuánto tiempo cuánto trabajo te cuesta salir de la cama o salir al parque o con tus amigos? O si comes, o tu comportamiento, cómo te sientes con el entorno. Empezaron a encontrar que los chicos están en depresión, que las causas de su entorno social como la violencia, no solo la violencia en el entorno, digamos, escolar, que tiene que ver con el bullying o con estas redes sociales que ya se viralizan todos los errores o las malas bromas que puedas tener, sino tu entorno social, si vives una situación de violencia, si en tu comunidad aparecen cuerpos como en el caso de Catepec, si en tu comunidad hay balaceras, como en el caso de Tepito. Es decir, nos podemos ir yendo a cada lugar, ¿no? O trata de personas, o violaciones, o feminicidios. O todo eso, ¿no? Entonces empezaron a ver que eso está provocando depresión en los jóvenes, ansiedad, pero, Fer, los datos son espantosos. Mira, en la investigación, de acuerdo a las preguntas dirigidas a conocer si existen conductas suicidas entre los jóvenes a raíz de la depresión, y si habían pensado en suicidarse o en dormir y nunca más despertar, los resultados indicaron los porcentajes de personas que piensan o planean o intentan morirse. El 36% de los encuestados pensó
en algún momento de su vida haberse quitado la vida, o sea, en el suicidio. 36. 36.2% tuvo el pensamiento de un suicidio. 20% llegó a planearlo, o sea, cómo llevaría a cabo ese suicidio. 6.5% lo había intentado, afortunadamente no lo consumó. 23.7% se ha lastimado a propósito, sin la intención de morir, pero sí para dejar una huella. Cortarse, quemarse, golpearse, ¿no? Entonces, conforme vieron estos, la propia universidad se replanteó, pensábamos que era algo académico y están encontrando cosas profundamente sociales, donde no va a bastar con cambiar tu plan de estudio o con insistir en la preparación prevocacional, sino o regalarte la escuela, o bajar los precios. Exacto, no tiene nada que ver, ni tampoco tiene que ver con la parte emocional de los alumnos, que seguramente los padres tampoco están viendo. Tampoco están viendo y tampoco saben. Qué grave lo que estás planteando, de dice, verdad. Me platicaba el doctor Peláez que cuando presentaron el estudio a la comunidad, había jóvenes que dijeron que justificaron los intentos de suicidio o quitarse la vida. Y uno le decía, pues sí, pues es que volteas y ves la violencia que hay a tu alrededor, ves que no hay una situación donde puedas tener un trabajo después cuando acabes la universidad, o que has perdido ya alrededor a un amigo secuestrado mucho en el centro del país. Dijo, pues, ¿para qué sigues viviendo? O sea, qué triste es que un joven todavía se dijera, pues es que es justificable, no tenemos incentivos, no hay, ¿no? Y en eso, Fer, yo me puse a pensar, por eso sí lo traje, porque hace será 2 semanas o 3, leímos una noticia de que un chico con Asperger o TDA se había quitado la vida en un tecnológico en el norte del país. Precisamente por eso, porque no hay la comprensión, no hay la inclusión, no hay el apoyo, no hay un seguimiento ni de padres, no hablo de este chico en especial, sino estoy poniendo como un ejemplo de la sociedad. Recuerdo un trabajo que hizo en Excelsior la reportera Claudia Solera, donde a raíz de lo que ha pasado en Ecatepec, los asesinatos, las desapariciones, que incluso los caníbales de Ecatepec son de Ecatepec, viven en Ecatepec, se fue a hacer una crónica de cómo era vivir ahí. Encontró unos chicos de prepa que tenían que caminar por lo menos 4 horas porque no hay los transportes, y donde se encontraban cuerpos, eran tipo fosas clandestinas. Y me imagino lo que están viviendo en Veracruz, las que encontraron en Nayarit, las que han encontrado en Jalisco, las de Guerrero, ¿no? Y tú dices, ese entorno social también está perjudicando la mente, las emociones de nuestros jóvenes. Otro caso que me llegó a la mente fue cuando estos niños de Ecatepec, los de la secundaria, le pidió Claudia que dibujara cómo era su entorno. Y dibujaban chicas degolladas y violentadas, ¿no? Con bolsas de plástico. No. Y luego me fui más allá. Qué presente y qué futuro, caray. Pues es que ahí está el meollo de también nuestro país. Escarbé un poquito más en mi mente, Fer, y me acordé de las otras noticias, de los simulacros que hemos reportado los medios que están haciendo las escuelas primarias en Tamaulipas, en Reynosa, en Sinaloa. Sí, de balaceras. De balaceras, donde el niño ya no hace un simulacro por sismo, temblor o incendio, sino tiene que hacer un simulacro por balacera, y se tienen que meter enconchaditos abajo del pupitre, y ya hay mochilas, ¿te acuerdas que mochilas antibalas? Tú dices, o sea, de verdad, este es el panorama que están viviendo, que les estamos presentando, y no estamos viendo las causas de fondo. Por eso hay depresión. Decía el profesor que ansiedad, hay mucha ansiedad, que evidentemente se intensifica en periodos de exámenes y eso, pero no han sido detectados. Que ahorita el reto es que en las escuelas, que no debiera ser su función, porque supone que ahí van para pues darle las herramientas para los conocimientos, pues en el caso de la UAM lo que van a hacer es empezar a canalizarlos a sus unidades de psicólogos, ¿no? Para que ahí vean el nivel de depresión, el nivel de ansiedad, el nivel de déficit de atención, y empezarlos a conducir a las instancias si se requiere algo más. Pero decía algo bien importante, es decir, como sociedad también tenemos que empezar a salir del closet. Es decir, si nos sentimos deprimidos y ansiosos, tenemos que empezar a decirlo, porque a veces por nuestra propia sociedad lo ocultamos. Nos da pena, es como, ¿cómo vas al psiquiatra? ¿Cómo vas al terapeuta? Eso es de locos. No, no es de locos, es de una salud emocional
que necesitamos. De verdad que las cifras, pero cuando yo empecé a leer todo este estudio están, de la... Fíjate que cuando vi tu tema, Ujú, Fabiola, porque bueno, Sí. deserción escolar es un asunto importante en México. Cuando vi tu tema dije, ¿cómo estaremos parados en ese sentido? Sí. Esto es desgarrador. Sí. Esto no es un tema de los jóvenes, No. es un tema de todos nosotros, socialmente hablando, Ujú, de todos nosotros. Sí. Cómo ellos sí se pueden unir para sacar adelante una tragedia de un terremoto, pero nada más. Exacto. No exacto. tienen otro brillo en los ojos, pues, Ujú. no tienen otra meta que alcanzar, otro reto que terminar, Ujú, otra solidaridad que llevar a cabo. ujú. Tendrían que estar trabajando en ONGs, tendrían que estar trabajando en su presente, en su futuro, Exacto. y están muertos en vida. Exactamente. Y decía que en esta investigación también, ella con datos más precisos del Instituto Nacional de Psiquiatría, porque se trabajó en conjunto, decía que, ¿sabes cuánto tiempo se tardan los mexicanos en general para buscar un tratamiento de inicio de algún trastorno de depresión, de déficit, de lo que sea? 14 años. O sea, ¿Cómo? es decir, O sea, me empiezo a sentir mal hoy y en 14 años busco ayuda. ajá, o no sabes, o ¿Cómo? no has identificado que tienes depresión. Está, por ejemplo, vamos a hablar, los chavos de secundaria que empiezan a tener ahorita algún comportamiento distinto que empezamos a ver, ¿no? Que ya no quieren ir a la escuela, que hay violencia, que dejan de comer. No lo atendemos de momento. Pasan estos 14, los 6 de la primaria, échale, los 3 de la secundaria, los 3 de la prepa, y hasta que llegan a la universidad, en ese lapso de tiempo, cuando empiezan a hacer estos estudios, se dan cuenta que ya pasaron 14 años sin una atención. Pero ahí está nuestro compromiso de padres, Fer. Yo me preguntaba, ¿cuánto hemos nosotros, los adultos, abandonado a nuestros adolescentes? Ya no los estamos viendo, ya no los estamos No, percibiendo. Fabiola, ¿y cuánto abonamos a esa incertidumbre? Ujú. O sea, las pláticas en casa. Yo estoy muy cercana a muchos adolescentes, Fabiola, Sí, y de sí. verdad que lo que llegan a escuchar en sus casas es depredador para las emociones, es un depredador. Sí. O sea, no puede haber certidumbre, Exacto. no hay autoconfianza, todo es devastador, ¿no? Todo es rumbo a un abismo, no hay nada Ujú. rumbo al cielo, ¿no? Si lo podemos poner en palabras un Sí. poco Y sencillas. ahorita que lo piensas y estamos pensando, preguntándonos cómo los ayudamos en su salud emocional. Creo que ningún padre nos hemos planteado esto, ¿eh? Pues, mira, siempre nos metes unas zarandeadas, Fabiola. Guarneros, qué reflexión nos dejas, de verdad. Ujú. A ver si puedes invitar al doctor Peláez. Sí, yo le doy los datos ahorita mismo. Por favor, porque qué bárbaro, qué Sí, estudio. sí, está muy bueno. Muy Y tienen bueno. más, estos son como pedacitos. Él tiene el estudio completo, con preguntas, con... Y fíjate, Fabiola, para despedirnos, si hiciéramos una encuesta de qué es al final lo más importante en tu vida, contestaríamos la familia. o que seas feliz. Sí, o sea, en tu vida, que estés bien, ¿no? Ujú. O sea, ¿cuál sería la meta a cumplir más importante en tu vida? Pues tiene que ver con un tema familiar, Sí, forzosamente, sí, ¿no? sí, Eso sí. contestaríamos, Sí. pero no lo estamos atendiendo. No. Gracias, Fabiola, gracias. Gracias. Todos los comentarios valdría la pena que te escribieran. Ujú. ¿Dónde podemos escribirte? Porque en redes además siempre contestas. Sí, en @Fabi Guarneros, ahí está en Twitter, y en Facebook Fabiola Guarneros, ahí estamos.